quiero continuar con esta enseñanza. Vamos a nuestro pasaje principal, ya deben saber, o tal vez tienen ya memorizado, no sé, Deuteronomio capítulo 20, el primer versículo por lo menos. Estamos profundizando este estudio de leyes de guerra, pero Deuteronomio 20, si podemos ir ahí en nuestras Biblias, Deuteronomio capítulo 20, y solo al principio tengo varias cosas que quiero tratar de enseñar esta mañana, y una idea de tal vez lo que quiero enseñar en la noche, pero vamos a ver hasta dónde podemos ver esta mañana. Amén. Pero en Deuteronomio 20, empezando en el versículo 1, déjenme ir ahí también. Deuteronomio 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y a un pueblo más grande que tú, hemos tomado el tiempo de hablar mucho sobre este principio, y ayer hemos visto un poco en la mañana este principio. No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Ciertamente algo que hemos compartido varias veces en esta semana, que tienes que recordar en la guerra es que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos caminando con un corazón correcto, si estamos caminando con un corazón arrepentido, si estamos caminando en relación con el Señor Jesús, su presencia estará con nosotros. Y eso es lo que necesitamos para la guerra, ¿no? Entonces, no creo que voy a tener tiempo de ver todas esas cosas en esta semana, pero podríamos hablar más sobre el arca del pacto y la necesidad de ir a la guerra con la presencia de Dios. Podríamos tomar más tiempo y ver y estudiar cada batalla en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero estamos tratando de tocar algunos principios muy importantes bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero algo que no podemos olvidar es que Dios está con nosotros. Amén. Entonces no podemos preocuparnos por el tamaño del ejército del enemigo. Tenemos que entender que el gigante de gigantes está con nosotros. Entonces, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Versículo 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Subraya eso, hemos hablado sobre eso en la prédica el viernes pasado. Algunas advertencias. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis. Recuerden lo que eso significaba, no apresurarnos en una batalla, en cualquier cosa que hacemos en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Podemos apresurarnos. Tenemos que esperar el tiempo del Señor, tenemos que esperar la dirección del Señor. No queremos tomar las cosas en nuestras propias manos, porque muchas veces nace un hijo de la carne, nace un Ismael, en vez de esperar el hijo de la promesa. No queremos apresurarnos, queremos estar siempre en el lugar correcto, en el tiempo correcto, también haciendo lo correcto, con el corazón correcto. Entonces, si podemos hacer eso, va a ser hermoso, ¿no? Entonces, ni os azoréis, hablaba de apresurarnos en la batalla. Si queremos esperar el tiempo del Señor en la batalla. Ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Estamos aquí en Deuteronomio 20, versículo 4, y dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Pero mire el versículo 5, y ese es algo interesante, y quiero hablarles al principio aquí, en esta lección, lo que vamos a ver esta mañana. Tengo otras cosas que quiero decir, pero brevemente aquí al principio, espero brevemente, no sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero quiero hablarles sobre algunas excusas para no ir a la guerra. Y es algunas cosas que mencionan aquí, y vamos a comparar eso con el pasaje en Lucas, cuando Jesús habla de la invitación a la cena, ¿no? Entonces, y vas a entender vas a ver la conexión entre esas dos cosas que es impactante, y es algo para entender. Excusa para no ir a la guerra. Mira lo que dice versículo 5. Ahora estamos en nuevo territorio esta mañana. Mira, no hemos visto este versículo. Abrochen sus cinturones de seguridad esta mañana. Pero mira lo que dice versículo 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, mira estas preguntas. ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya,
vuélvese a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿No? Qué interesante que esto viene después de todo eso, ¿no? Entonces, subraya quién ha edificado casa nueva. Y vamos a tratar de entender eso en lo espiritual, qué representa esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué vienen esas preguntas? Porque si realmente estás comprometido, comprometida con la batalla, no vas a estar preocupándote tanto por esas cosas en ciertos momentos. No vamos a tener todas las cosas en su lugar. Vamos a entender que esas cosas son importantes. Pero cuando estamos en guerra, cuando estamos en una batalla, hay un propósito, hay algo, hay una meta, hay un objetivo que tenemos en la batalla, una estrategia y lo que queremos hacer. Entonces, cuando hablamos aquí de la casa, en un momento les voy a llevar el pasaje en el Nuevo Testamento, pero podemos ver eso representando, toma nota, nuestras posesiones. Cuando dice, ¿quién ha edificado casa nueva? En primer lugar, habla de las posesiones. Entonces, muchas personas no van a ir a la batalla, no tienen el deseo de ser parte del ejército de Dios, porque todavía las posesiones que ellos tienen en su vida son más importantes de lo que Dios está haciendo, o son más importantes que la voluntad de Dios, son más importantes de la batalla del Señor, son más importantes que el último mover de Dios y lo que Dios está haciendo en esos últimos tiempos, levantando un ejército valiente y fuerte. Entonces muchas personas pueden, me gustaría la batalla, me gustaría poner mi vida en riesgo para el Evangelio o el Señor, pero tienen sus posesiones que todavía es algo como una atadura o cadena en su vida. Recuerden el joven rico que Jesús dice, solo una cosa te falta. ¡Wow! Y dice, vende todo lo que tienes en lo natural y dale a los pobres y venir y seguirme. Y bueno, Jesús, siempre conociendo el corazón de cada persona, sabía qué cosa tenía que tratar en la vida de este joven rico y la cosa que era su lucha, ¿no? Porque él se fue triste, dice la palabra. Se ve triste porque tenía muchas posesiones. Lo hermoso de la historia allí en el Nuevo Testamento es que dice que Jesús, mirándole, le amó. Aún sabiendo que no iba a poder ir a la batalla, aún sabiendo que y tal vez se iba a quedar en casa en su comodidad y dejar que otra persona podía ir y pelear la batalla espiritual, aún Jesús le amó. Entonces todo lo que estoy hablando aquí de leyes de guerra, estamos animando a las personas a ser parte del ejército de Dios, de entender estos principios. Hemos visto también que hay un pueblo que se queda en casa, que no quiere ir a la batalla por su comodidad o por miedo o por temor, no quiere ir a la primera fila y pelear en la batalla del Señor y van a simplemente tal vez llegar para recoger el botín y todos los beneficios de la guerra, pero eso en ningún momento cambia el hecho de que Jesús nos ama. Amén, porque la palabra de Dios dice, no hay nada que puede separarnos del amor de Dios. Y aún las personas que deciden no ir a la batalla y no ser parte del ejército de Dios, Jesús los ama, no deja de amarnos, pero cuando no vamos a la batalla, perdemos muchas oportunidades para ser usados como instrumentos de Dios en la tierra y en sus manos, ¿no? Entonces podemos ver esas cosas, sí hay una revelación en lo natural, pero esas cosas representan excusas más grandes en nuestras vidas y excusas que vas a escuchar vez tras vez en el cuerpo de Cristo y razones por las cuales, ¿no? Qué interesante que vienen esas preguntas. Desde el principio, reciben, no tengas miedo, Dios está contigo, Dios va a pelear por vosotros, Dios va a estar con ustedes para salvarlos y después dicen, bueno, alguien que tiene una nueva casa va a su casa porque no quieres que otro la estrene. Es disfrutar tu casa, pero está hablando de algo más grande, de las posesiones. Y cuántas veces en nuestras vidas las posesiones pueden venir para ser un obstáculo. No hay nada malo en tener posesiones. ¿Quién dice amén? No hay nada malo en tener dinero. ¿Quién dice amén? Amén. Todos. El amén más fuerte. El problema, dice la palabra, es el amor al dinero. El problema es el engaño de las riquezas. El problema es cuando el dinero está en primer lugar y no Jesús. Dios no tiene problema con el dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Amén.
quiero hacerle recuerdo de eso muchas veces. ¿Has olvidado tú eres el dueño? ¿Por qué no me muestras un poco de ese oro y plata, Señor? Si tú eres mi papá y tú eres el dueño, es como el niño va, dame las llaves del auto, por favor. Dame dinero para mi merienda al papá, a nuestro Padre Celestial. Él tiene todo el dinero, es el dueño del oro y la plata, ¿no? Pero el problema es cuando el dinero, no solo el dinero, pero cuando cualquier cosa tome el lugar de Jesús en nuestro corazón, estamos ya estamos equivocados porque Él tiene que ser el primer amor. Entonces, no hay problema con el dinero, es el amor al dinero o el engaño de las riquezas. No hay nada mal en tener posesiones, ¿no? Pero el problema es cuando nuestras posesiones empiezan a poseernos a nosotros y se convierte en nuestro ídolo o se convierte en nuestro Dios, ¿no? Entonces, está hablando, no vamos a ser aptos para la guerra, para la batalla espiritual cuando estamos permitiendo que las posesiones en nuestras vidas están tomando primer lugar. También entonces, eso es lo que dice al principio. Quien ha edificado casa nueva y no la ha estrenado, vaya y vuélvese a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Toma nota de eso, posesiones, una excusa que muchos tal vez pueden usar, no solo para no ir a la guerra, para no ir a la congregación, para no ir a la escuela bíblica, pero ciertamente para no participar con el ejército de Dios y ser valiente. Muchas veces es una excusa. En segundo lugar, mira lo que dice, subraya, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvese a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. No, pero podemos ver eso en este sentido de la viña, de un trabajo que tenemos que tener, obvio, una viña que va a producir tal vez ingresos, o podemos ver eso en el contexto de trabajo. Entonces, en primer lugar, la casa representa una posesión, pero esta viña puede representar un trabajo que tenemos, y vamos a ver eso en el Nuevo Testamento. Jesús usa otro ejemplo, pero vamos a entender esta viña como trabajo. Y una vez más, ¿cuántas personas usan la excusa de un trabajo, de su trabajo, para no caminar con el Señor, o para no congregarse, o para no ser parte del ejército de Dios? La palabra dice, el que no trabaja, que no come. Entonces, pero tenemos que trabajar. Amén. Entonces tenemos que trabajar y tenemos que hacer algo para que, bueno, el Señor puede traer algunos ingresos. Aún las personas que deciden trabajar en la obra del Señor, como dice, el obrero es digno de su salario, ¿no? Entonces, pero aún los que trabajan en el Señor o reciben donaciones están trabajando, están haciendo, y Dios provee para las personas, amén. Entonces, pero hay de trabajar. Para muchas personas su trabajo llega a ser su ídolo o su Dios, o la ganancia, o tratando de hacer riquezas puede convertirse en un Dios, un ídolo, y esto viene con obstáculo y puede ser una excusa para no ir a la batalla. Me gustaría ir. Estoy hablando de no las horas de trabajo, porque tenemos que ser fieles y cumplir con nuestras responsabilidades. También, como les dije muchas veces, no estoy diciendo a los jóvenes, el Señor viene, no termines tus estudios en la universidad porque el Señor ya viene, solo prepárate. No, termina tu carrera, termina lo que has empezado, porque el Señor va a usar también lo que tú estás estudiando para su gloria y para su honra. Pero tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, pero muchas veces lo que sucede, aun cuando no estamos en el trabajo gobierna nuestras vidas. Estamos como esclavos al trabajo, y en vez de hacer otras cosas o hacer algunas cosas para el reino de Dios, permitimos que aun cuando no estamos en el trabajo y no es tiempo para trabajar, hay tiempo para todo, permitimos que el trabajo puede estar como un Dios, un ídolo en nuestras vidas. En vez de pasar tiempo con nuestra familia, ahí estamos trabajando en la noche. ¿Por qué tengo que terminar eso? Pero hay un tiempo para la familia también, ¿no? Entonces, para muchas personas, usen la excusa del trabajo para no ser parte del ejército de Dios, para no congregarse, para no buscar al Señor. Y aquí viene una excusa grande. Entonces voy a lanzar eso y después me voy a ir. ¿También? Pero mira lo que dice en el versículo 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado?
Vaya, vuélvese a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Cuando hablamos de la mujer, obvio, ¿en qué sentido? Estamos hablando de la que representa la familia. La familia. Entonces está diciendo, el oficial aquí viene y dice, para todos que sus posesiones son más importantes, vuelvan a casa, porque vamos a estar en guerra, estamos en una batalla. Para todos que su trabajo es más importante, vuélvese a casa. Para todos que su familia es más importante, vuelve a casa. Entonces la mujer aquí habla representa la familia, y es una excusa muy grande que muchos usan para no ir a la batalla, para no ser parte del ejército de Dios, para no congregarse, para no buscar la palabra de Dios. Y Jesús nos enseña también sobre este principio. Tenemos que amar a todos, tenemos que amar a nuestra familia. En ningún momento decimos a las personas que no deben amar a su familia o deben hacerles la ley de hielo o no hablarles. Tenemos que ser testimonio para el Señor en nuestra casa, amar a nuestra familia, pero hay una línea. Tenemos que mostrar a nuestra familia y hacerles entender que Jesús es nuestro primer amor. Que Jesús es nuestro primer amor. Y orar para que ellos puedan entender, ¿no? Que el tiempo que pasamos en la iglesia, el tiempo que pasamos en la escuela bíblica, el tiempo que pasamos en cualquier reunión o cualquier actividad vale la pena, porque estamos mostrando también que Jesús está en primer lugar en nuestras vidas, que Él es nuestro primer amor. Jesús cuando estaba enseñando algunas veces, está enseñando, y viene su mamá y vienen sus hermanos mientras Él está enseñando. Siempre he pensado, ¿por qué no estaban ahí adentro recibiendo la enseñanza ellos? Pero ellos vienen mientras Él está enseñando y dicen, Jesús, tu mamá y tus hermanos quieren hablar contigo. Él dice, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi madre? Hay que tener mucho cuidado aquí en América Latina con eso. Pero pide la ayuda del Espíritu Santo para que la chancleta santa no viene ahí para golpearte en la cabeza cuando dices, ¿quién es mi madre? Mujer. No, vas a agacharte cuando dices eso. Porque viene un sopapo santo ahí, una chancleta, ¡pum!, como boomerang que te golpea y vuelve y se pone ahí. Yo no sabía el poder de la chancleta hasta que he llegado aquí a Bolivia. Nadie me ha golpeado a mí, por favor. No es que mi esposa lanza, no, pero las mujeres cualquier cosa agarran para dar paleta a los niños. No hay nada, entonces tienen que sacar sus zapatos y chancletas. Bueno, okay. Bueno, yo sé, yo entiendo, yo amo a mi familia también, pero yo entiendo que para muchas personas la familia es una atadura muy grande en sus vidas, que puede ser un obstáculo que ellos no estén avanzando en su relación con el Señor Jesús. Cuando son cosas del Señor, obvio tenemos que amar a nuestra familia, respetar a nuestros padres, ¿no? Pero también mostrarles y hacerles entender que Jesús es nuestro primer amor. Pero muchos van a usar la excusa de la familia, eventos, para no ir a la iglesia, para no congregarse, y simplemente muestren que la familia está en primer lugar. No es que no amamos nuestra familia, pero Jesús tiene que estar en primer lugar. Entonces algunas excusas que representa esta mujer, ¿no? Aquí, como la familia, algunas excusas que la persona puede usar. Y mira lo que dice el versículo 8, en Deuteronomio 20, versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, subraya eso, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Mira esas palabras, les voy a dar algunas definiciones. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvese a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Como el corazón suyo. Déjame leer algunas traducciones de este versículo 8. La nueva traducción viviente, mira lo que dice, nos da más entendimiento, creo, de las definiciones de esas palabras. Porque yo he visto medroso y pusilánime, y tengo que buscar mi diccionario y ver qué significa esa palabra. No tengo idea. No tengo idea. No, entonces dice, versículo 8, en Deuteronomio 20, nueva traducción viviente. Luego los jefes también dirán, ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? Entonces nos muestra una vez más este principio de no tener temor, no tener miedo,
de ser valientes. Es lo que significa básicamente estas palabras. ¿Alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, mire eso, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Toma nota de eso. Eso nos muestra, Dios nos está enseñando también que el temor y miedo es contagioso. Si alguien permite que el temor y miedo entra, los otros van a tener eso también. Si yo, como papá, ante una situación, yo tengo temor y miedo, va a contagiar a mis hijos también. Ellos van a tener el mismo temor y miedo. Pero si tenemos valentía, si somos fuertes, firmes también, podemos enseñar a los hijos a ser firmes y estar firmes y valientes, y ser valientes también. Pero el amor está diciendo, tienes que ir a casa, no, porque vas a contagiar, vas a afectar el ejército de Dios en la batalla, en la guerra. Es mejor que no salgas. No es salir por salir a la guerra, no es salir por salir a la calle. Obvio queremos que más personas pueden salir, pero es parte de la guerra, estamos en una batalla. Y por eso estamos tratando de enseñar, porque necesitamos un pueblo preparado, necesitamos un pueblo entrenado para la batalla. Otra versión, la traducción lenguaje actual, dice, y si alguno tiene miedo, es mejor que regrese ahora mismo, para que no contagie de miedo a los demás. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, esa es una buena traducción. La palabra medroso, entonces, toma nota, significa tener miedo o estar en temor o asustar. Tener miedo, estar en temor o asustar. Toma nota de esas definiciones. Y también la palabra pusilánime significa suave, tierno, débil. Toma nota de esta palabra hebrea. Suave, tierno, débil. También significa incapaz o inexperto. Incapaz o inexperto. O alguien que no es no duro. Entonces, suave, algo que no es duro. Entonces, creo que hemos compartido en otros momentos, ¿no? Pero hemos hablado en unas prédicas también en un domingo sobre la naturaleza del león. Sobre el grito de júbilo, ¿no? Entonces, cuando regresamos a las clases en octubre, vamos a continuar y terminar de estudiar las formas bíblicas para alabar y adorar, ¿no? Pero una de las formas es con un grito de júbilo, con un grito de guerra. Para ir a la batalla necesitamos la naturaleza del león. Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza del cordero, es el cordero inmolado, pero Él es el león de la tribu de Judá. Y Él quiere ayudarnos a crecer en esta naturaleza de león. Y para la guerra espiritual, cuando salimos a la guerra, necesitamos la naturaleza del león. ¿No? Entonces, necesitamos la naturaleza del león para levantar una adoración altar de adoración pública, para orar, para interceder en la calle, para evangelizar. Necesitamos ser valientes. Necesitamos la naturaleza del león. Entonces dice, quien tiene miedo, tiene temor, alguien que es débil, alguien que es incapaz, alguien que es inexperto, alguien que no es duro, alguien que no tiene la naturaleza de león, es mejor que se quede en casa hasta que, puede ser enseñado, preparado y levantarse para después salir a la guerra, porque necesitamos que todos pueden ser parte del ejército de Dios. Mira lo que Jesús dice en Mateo 11:12. Vamos a este pasaje. Mateo 11, versículo 12. Toma nota de este pasaje. Mateo 11, versículo 12. ¿Han visto este pasaje? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Pero subraya esta frase cuando llegas ahí a Mateo 11:12. Y los violentos lo arrebatan. Subraya eso. Y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no? Entonces, toma nota de algunas definiciones aquí. La palabra violentos, mira que dice, uno que usa la fuerza, ¿no? Entonces, alguien activo, violento es activo, o que estamos usando nuestras fuerzas, ¿no? Para el reino de Dios, Y la palabra arrebatan significa apoderarse,
significa apoderarse, significa atacar también. No es solo esperar dentro de las cuatro paredes de la iglesia para que venga la guerra a nosotros, espiritualmente hablando. Hemos visto en Deuteronomio 20, tenemos que cuando salgas a la guerra, tienes que salir a la guerra. Entonces eso es atacar al enemigo en su territorio muchas veces. Cuando dice la palabra, hablando de la iglesia, y las puertas del Hades no va a prevalecer, ¿qué piensas? ¿Que las puertas de Hades están viniendo o tal vez hay un pueblo que va a las puertas de Hades y toca la puerta y dice, vamos a sacar todos los que están en cadenas aquí, en el nombre de Jesús ahora? ¿No? Entonces, hay que ver qué manera de ver este principio. Pero creo que hay un pueblo valiente que va a salir a la guerra, que va a atacar al enemigo, que va a tomar la iniciativa, que va a recuperar territorio del enemigo y proclamar y declarar, apoderarse. Como las personas en lo natural pueden tratar de apoderarse de tierras y terrenos. No voy a entrar en eso en este momento, pero espiritualmente hablando, hay terrenos, hay territorios también, y tenemos que, como ejército de Dios, apoderarnos en el espíritu de esas tierras y proclamar que pertenece a Jesús. Amén. Entonces, significa arrebatar, apoderarse, atacar, saquear o tomar bajo control. Esa es la definición de estas palabras. Bien, entonces, esas son algunas características que necesitamos en el ejército de Dios, ¿no? Entonces, en Deuteronomio 20 hemos visto tres cosas, ¿no? Hemos visto, hablaba de la casa, las posesiones como excusa, hablaba de la viña o el trabajo como excusa, y la mujer como familia como excusa. Ahora toma nota de este pasaje en el Nuevo Testamento. Vamos ahí. Lucas 14, 15 a 21. Comparamos lo que hemos visto en Deuteronomio 20 con lo que vemos aquí en Lucas 14, lo que Jesús enseña. En Lucas 14, empezando en el versículo 15. Vamos ahí. Lucas 14, empezando en el versículo 15. Estamos viendo en esta primera parte algunas excusas para no ir a la guerra. No quería tomar tanto tiempo, pero bueno. Así es. Mira lo que dice Lucas 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Jesús dijo, yo voy para preparar un lugar para ustedes, ¿no? De la misma manera que en la tradición judía, hebrea, el novio iba para preparar un lugar en la casa de su padre para traer a la novia, Jesús va para preparar un lugar para su novia. Entonces, venid que ya todo está preparado, pero mira eso en versículo 18. Toma nota de eso. Y todos a una comenzaron a excusarse, subraya eso. Y toma nota de esta definición. Excusarse en el griego, aquí está, significa no prestar atención, significa rechazar. No prestar atención. ¿Cuántas personas no están prestando atención a lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cuántas personas en el cuerpo de Cristo no están prestando atención para prepararse para la guerra y ser entrenados, de llenarse de la palabra de Dios, de buscar la presencia de Dios? No están prestando atención. Pero les digo una cosa, Dios tiene sus maneras para llamarnos la atención. Y usa cosas en lo natural también. Usa aún situaciones en un país, en un gobierno para despertar su iglesia. Para decir, levántate de una vez, presta atención a lo que yo estoy haciendo. Deja de dormir espiritualmente hablando. Deja de caminar con una flojera o pereza espiritual en tu vida. Dios tiene la manera en lo natural para despertar su iglesia. Y va a seguir usando las cosas en lo natural para que cada persona en esta tierra, en este mundo, tome una decisión. O Jesús o no. ¿No? Entonces toma una decisión. Entonces, excusarse significa no prestar atención, significa rechazar la invitación.
Y está trayendo Dios una invitación esta semana, invitándonos a ser parte de su ejército, pero muchos pueden rechazar la invitación. Significa rechazar, significa negarse a obedecer, desechar o mantenerse alejado de. Entonces todos a una comenzaron a excusarse. Y mira lo que dice. El primero dijo, he comprado una hacienda. Casa o hacienda, ¿no? Y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Que es lo que hemos visto en Deuteronomio 20. El que tiene nueva casa, vuelve a su casa. Entonces, otra vez, la excusa de las posesiones, he comprado una hacienda. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Para muchas personas, una vez más, las posesiones son la excusa que van a usar para no ser parte del ejército de Dios. Otro dijo, versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Esa es la excusa del trabajo. Hemos visto en Deuteronomio 20, habla de una viña, pero donde alguien puede trabajar, donde va a producir un ingreso, ¿no? Pero también he comprado 5 yuntas de bueyes. Está hablando de la excusa del trabajo una vez más. Y en el versículo 20, y otro dijo, acabo de casarme. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. No puedo ir. Acabo de casarme. Hablando una vez más de la excusa de la familia. De la familia, ¿no? Entonces, es muy interesante en el capítulo 20 de Deuteronomio cuando habla de leyes de guerra, que habla de esos principios en los primeros versículos y de repente empiezan a preguntar, si tienes estas cosas, vuelve a tu casa. Empieza a ceñir al pueblo y decir que tienen esos problemas que vuelvan a sus casas, ¿no? Entonces, una vez más, regresamos a Deuteronomio 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, dice, no tengas temor de ellos, no tengas temor de ellos. Hemos tomado el tiempo el día de ayer de hablar un poco sobre este principio de no temer. Tenemos que ser valientes, tenemos que vencer el temor y el miedo en nuestras vidas, que va a ser algo en el camino. Para ser parte del ejército de Dios, tenemos que vencer el temor y el miedo. Entonces, esta guerra espiritual es para valientes. Es para valientes. Amén. Entonces, mira el testimonio de David. Aquí toma nota de este pasaje. 1 de Samuel 16, 17 a 18. Vamos ahí. Vamos a ver el testimonio de David y después voy a tratar de darles un testimonio de sus valientes para que puedas tomar nota de algunas cosas. 1 de Samuel 16, 17, empezando en el versículo 17. Empezando en el versículo 14, ¿qué tal 14 a 18? 1 de Samuel 16, 14 a 18. Mira lo que sucede, es triste lo que sucede aquí en la vida de Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, versículo 14. Y 1 de Samuel 16, versículo 14. 1 de Samuel 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, mire eso, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué? Subraya eso en tu Biblia. Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aún el enemigo tiene que pedir permiso del Señor, porque el Señor es el Dios del universo. Si tú quieres reclamarle un día al Señor, ¿por qué has permitido que el enemigo haga eso en mi vida? Bueno, tú hablas con el Señor. Tú hablas directamente con Él. Y seguro que Él va a tener una muy buena respuesta para ti. Una respuesta que no tengo yo. Amén. Pero yo solo sé lo que dice la palabra de Dios, que Satanás tenía que presentarse delante de Él y pedir permiso. Sé que aún Él ha creado el destructor y la adversidad, la severidad y la bondad de Dios, ¿no? Entonces, que viene de Él. Yo sé que Él es el Dios del universo y Él tiene todo el control de el universo en la palma de sus manos. Aún el enemigo es un ser creado, ¿no? Entonces, bueno, tú habla con Él. Pero solo sé lo que dice la palabra de Dios.
que Jesús quiere tu corazón. Y aún va a usar cualquier cosa para atraerte nuevamente con lazos de amor. Y llevarnos a un lugar de arrepentimiento. Amén. Entonces, dice, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Tal vez Dios esperando que Saúl podía regresar a sus pies. Lo que empezó bien está terminando mal el rey Saúl. Pero Dios pensando que tal vez eso es lo que necesita para regresar finalmente a mis pies. Y arrepentirse. Y dice, versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ellos se dieron cuenta que era un espíritu malo de Dios también, que te atormenta. Mira el versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Quiero que puedas tomar nota de eso y vamos a ver eso más adelante en el manual de la alabanza, pero la alabanza derrota al enemigo. La alabanza trae alivio. La alabanza echa fuera espíritus malos y espíritus inmundos. Por eso a veces cuando vamos a una casa para orar por alguien, a veces lo que tenemos que hacer es simplemente adorar. Tenemos que levantar un altar de alabanza en cualquier casa, en cualquier lugar. Algunos en tiempo de ministración, la persona simplemente necesita la alabanza para que la presencia de Dios, porque la alabanza trae en escena la gloria de Dios. Y la gloria de Dios trae alivio y paz. Entonces, por eso están diciendo, necesitas a alguien que toque, porque sabemos que la alabanza, una verdadera alabanza, va a traer alivio, va a echar fuera cualquier espíritu inmundo. Cuando viene la luz y la presencia de Dios, las tinieblas tienen que huir. Tienen que huir. Entonces, mira, y Saúl, en el versículo 17, respondió a sus criados, búscame pues, mira eso, ahora alguno que toque bien. Subraya eso. Alguno que toque bien y traérmelo. ¿Qué es lo que dijeron ellos? Deberías decir a buscar a alguien que sepa tocar el arpa, ¿no? Y él dice, tráemelo a alguien que toca bien. Y solo voy a mencionar eso, pero porque Saúl representa un sistema religioso, representa a Babilonia, y en Babilonia, esa es la única cosa que quieren. Alguien que toca bien. Quieren el super músico de músicos. No les importa su corazón podrido, no les importa que están fornicando fuera de la iglesia, no les importa que está teniendo relaciones sexuales así fuera del matrimonio, o cometiendo adulterio, o viendo pornografía. No les importa la condición de su corazón, solo les importa que toquen bien y que suenen bien. Y eso es lo que la religión quiere. Eso es lo que Babilonia quiere. Y lo que entendemos en este pasaje es algo muy importante. Sí, tenemos que tocar con excelencia. No es cualquier cosa. Hay que tratar de mejorar cuando tocamos nuestros instrumentos. Porque yo he tenido que aprender la guitarra por la fuerza, y yo no soy guitarrista, pero quiero tratar de mejorar. Siempre quiero tratar de hacer alguna cosa para mejorar cualquier instrumento. Porque sí tenemos que tocar bien, pero no es la única cosa que es importante. Amén. Tenemos que saber cómo tocar nuestros instrumentos, pero no es la única cosa. Pero para Babilonia, para la religión, es la única cosa que quieren. Hasta en Babilonia paguen a los músicos para tocar en la iglesia. Es otra cosa si hay un músico y un levita, un adorador, y tú quieres dar una ofrenda de amor, tú quieres bendecir su vida. Es otra cosa que contratar a alguien, aún en algunas iglesias, ¿sabes eso? Algunas iglesias, aún personas que no son creyentes, quieren contratarlo para tocar en el grupo de alabanza, para que suene así. Pero hay otras cosas que son importantes para Dios. En Babilonia simplemente toca bien y que suena bien es la única cosa que es importante. Pero cuando vemos esas características de David,
vas a entender que hay otras cosas que son importantes para el Señor en esta persona que va a venir y tocar arpa y va a alabar y adorar para traer alivio. ¿Por qué estamos a veces en lugares y suena todo bien y son super músicos y super capos, pero en medio de personas y yo diciendo al Señor, Señor, yo estoy mal. Estoy mal yo porque yo no siento nada. Yo no siento nada de la presencia. Hay bulla, hay personas haciendo cosas, hay ruido, hay un grupo de músicos capos y super músicos, pero Señor, estoy mal, yo quiero revisar mi corazón. O simplemente han olvidado la importancia de la condición de su corazón. En no ofrecer fuego extraño, siempre ministrarle al Señor con un corazón correcto. Lo que siempre tratamos de hacer. Delante del Señor. Babilonia solo quiere a alguien que toca bien. Amén. Pero mire eso, el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Pero no termina ahí. La herramienta más fuerte que tenemos en la guerra espiritual es la alabanza y adoración. Y tenemos que saber cómo tocar. Pero no termina ahí. Mira lo que dice. Que sabe tocar. Pero dice después, y es valiente. Y vigoroso. Y hombre de guerra. ¿Qué tiene que ver eso con la alabanza? Solo quiere venir y no es guerra. No es guerra, es solo venir con arpa y tocar para el rey Saúl. No, es guerra. Es guerra contra el enemigo. Es guerra contra espíritus inmundos. Necesitamos por eso creo que lo que estamos enseñando esta semana va de la mano con la alabanza y adoración, lo que estamos enseñando, porque la alabanza derrota al enemigo. Es guerra espiritual. Cada servicio en la iglesia es un altar de adoración. Cada servicio de alabanza es una guerra espiritual. Para traer la presencia de Dios en escena y traer alivio para los corazones de cada persona. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Toma nota de esas cosas. Prudente en sus palabras. Y hermoso. Es la gloria de Dios que trae esa hermosura a nuestras vidas. Amén. Trae una hermosura porque es lo que la gloria hace. La presencia de Dios hace. Estoy hablando del cuerpo de Cristo porque eso sucede. Algunas mujeres se han enamorado de un pastor o un ministro. Y en realidad lo que están viendo era en una unción o no era ellos. Era la gloria de Dios sobre sus vidas y se han confundido pensando que estaban enamorados de esta persona cuando simplemente están viendo a alguien caminando en unción y con la gloria de Dios sobre sus vidas. Entonces, pero es lo que hace la gloria de Dios. Hermoso, pero mira eso, terminar el versículo 18 y subraya eso. Y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Que voy a decir es una de las cosas más importantes. Mire esta lista. Y si queremos ir a la guerra, si queremos ser parte del ejército de Dios, necesitamos estas características en nuestras vidas. Que sabe tocar. Si tocamos un instrumento, tenemos que saber cómo tocar. Tenemos que hacer las cosas con excelencia. Tenemos que mejorar las cosas. Quiero mejorar en la guitarra. Hay personas aprendiendo a tocar la batería. Hay personas aprendiendo a tocar la guitarra. Aún tocar el pandero hay que aprender. ¿No? Entonces, porque Dios quiere enseñarnos a mantener el ritmo y cuando estamos tocando. Pero hay que hacer las cosas con excelencia. Que sabe tocar, pero dice es valiente. Amén, Señor. Eso conecta lo que voy a enseñar en la noche. Gracias, Señor. Porque esta palabra valiente es la palabra gibor. No te olvides de esta palabra gibor. Qué hermosa palabra para pronunciar en el hebreo. Gibor. Gibor. Es la palabra valiente. Voy a enseñar en la noche sobre los valientes de David. Y esta misma palabra, cuando habla de los valientes de David,
habla de los gibores de David. La palabra gibor significa fuerte, significa guerrero. Toma nota de eso. Significa fuerte, significa guerrero, significa valentía o esfuerzo poderoso. Fuerza militar. No solo sabe tocar, pero es valiente, es un gibor, es un guerrero. Por eso necesitamos la naturaleza de león en la batalla, en la guerra. En algunos ambientes no es suficiente. Ya pues, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar. Aleluya, aleluya. No es suficiente en algunos ambientes porque estamos en una guerra espiritual. Y tú tienes que ir con la naturaleza de león. Y con un grito, y con la danza, y con la fuerza. Hay que tocar y traer la gloria de Dios en escena. Y abrir los cielos sobre el lugar. Con autoridad. Y usando la herramienta de la alabanza. También dice vigoroso. Vigoroso, la palabra hebrea significa habilidad. También significa carácter noble. O carácter fuerte. No un tirano. No es que el que grita más fuerte o trata mal a todas las personas tiene, ese es el carácter de Dios. No, carácter fuerte, con firmeza, pero el carácter de Dios. Carácter noble, hablando de ser un soldado, valiente, vigoroso, hombre de guerra. Hombre de guerra. En 1 de Timoteo 6:12, mira lo que dice. En 1 de Timoteo 6:12, toma nota de este pasaje. Pelea la buena batalla de la fe. Tenemos que esperar la dirección y las instrucciones del Espíritu Santo para la batalla, no pelear nuestra batalla. Pelear la buena batalla de la fe. Las batallas en las cuales el Señor quiere que estemos peleando. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Amén. Entonces, hombre de guerra, dice. Hombre de guerra. Es un grupo de soldados listos para atacar o defender. Cuando salgas a la guerra, es la misma palabra en Deuteronomio 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra, hombre de guerra. Gracias, Señor, por conectar todas estas cosas en la enseñanza. Prudente en sus palabras. Ni entramos en eso, es otra enseñanza completamente. Tener sabiduría de Dios. Saber qué decir y cuándo decirlo. Es muy importante para la guerra. Ser prudentes en nuestras palabras. Hermoso. Esos, recuerden como la gloria de Dios descendía sobre Moisés y hermoseaba su rostro. La gloria cambia nuestro rostro. Porque Él es hermoso. Amén. Entonces, está hablando de alguien que está caminando, portando la presencia y la gloria de Dios, está envuelto en la gloria de Dios. Ya les dije, no podemos salir a la batalla sin el arca del pacto. No podemos salir sin la gloria y la presencia de Dios sobre nuestros hombros, o vamos a perder la batalla. No podemos salir con un corazón lleno de pecado, o vamos a perder la batalla. Pero en el último lugar, y termino con esto esta mañana, sabía cómo tocar, pero Jehová está con él. Jehová está con él. Yo escogería a alguien que toca su instrumento, pero bueno, tal vez no es el super músico de músicos, todavía está aprendiendo, pero sabe cómo defenderse con el instrumento. Puede tocar, pero tal vez no toca tan bien como otra persona, pero esta persona está portando la gloria de Dios. Dame este soldado. Dame este soldado que Jehová está con esta persona. Y yo escogería a esta persona para el ejército antes que un super músico que no tiene un corazón correcto, porque la presencia de Dios no va a estar sobre él. Y por eso tenemos grupos de alabanzas tocando y suena muy lindo, pero no está el peso de la gloria de Dios en el lugar, porque Dios no va a honrar un corazón que está mal delante del Señor. ¿Quién soy yo para juzgar? Solo sé
que cuando la presencia de Dios está, no, alguien está pagando un precio para que la gloria de Dios esté. Y hay una responsabilidad sobre el grupo de alabanza de llevar al pueblo a la presencia de Dios. No es solo su responsabilidad, pero tiene una gran responsabilidad. Yo he visto personas tocando que tocan tan bien su instrumento, pero ni están ahí, están mirando cualquier cosa, sonriendo o saludando a otra persona en medio de la alabanza. La alabanza es para poner nuestros ojos en el Señor. Entonces, dame a alguien que toca bien, pero que está aportando la presencia de Dios. Llenamos un ejército de adoradores así y vamos a transformar toda esta nación. Amén. Entonces, Jehová está con él. Estas son algunas características que necesitamos entender para ser parte del ejército de Dios. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias por la enseñanza, Señor Jesús. Tú eres precioso. Oh, Señor, queremos caminar con estas características en nuestras vidas. Queremos ser soldados en tu ejército, Señor. Te damos gracias que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer, a recibir esta palabra y poner esta palabra en práctica, Señor. De ser un pueblo esforzado, bien preparado, bien dispuesto para la batalla. Preparado para la guerra, Señor. Valientes, levanta valientes en esta casa, en toda esta nación. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.